Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en el día de hoy tenemos la intención de poder comentarles un poco cómo desde Compromiso pensamos lo que va a ser esta campaña, ¿no? A lo largo del año, con un mojón muy importante para nosotros y para la Unidad Popular, que son las elecciones internas. Si bien obviamente no tenemos una disputa a la interna por candidaturas, ni mucho menos, sí para nosotros es un ejercicio sobre el cual trabajaremos. Entonces, nuestra idea es poder también trasladarle algunas de las discusiones que venimos dando y también con miras obviamente a octubre, que es el momento del año probablemente, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y cómo centraremos el hilo conductor de nuestra campaña? Primero que nada, una visión sobre lo que es quienes están actualmente en el gobierno, el Frente Amplio. Obviamente que nuestra campaña estará centrada en una fuerte crítica a lo que ha sido la gestión del Frente Amplio desde el gobierno, no porque tengamos especial encono en criticar al Frente Amplio, sino porque el Frente Amplio es quien está ejerciendo el poder, ejerciendo el control del Estado, de la administración del Estado, desde el 2005 a la fecha, es decir, completando 14 años seguidos. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos, por un lado, que el Frente Amplio tiene una doble responsabilidad. Le cabe la responsabilidad de haber llegado al poder con un enorme apoyo popular, resumiendo lo que fue la lucha del pueblo uruguayo contra la política de los partidos tradicionales, a quienes, valga la aclaración, nosotros consideramos nuestros enemigos naturales de clase, para decirlo así con esas palabras quizá un poco fuertes, pero para dejar en claro que estamos en las antípodas de lo que significa el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero que justamente el Frente Amplio, que se erigió como la alternativa frente a ellos, ¿verdad? Como lo que venía a cambiar la pisada, a cambiar la historia del país, y recibió el apoyo del pueblo y contó, cuando asumió, con toda la legitimación social necesaria para llevar adelante realmente cambios radicales en el país, para construir un país diferente, terminó haciendo más de lo mismo y sobre todo terminó profundizando el mismo modelo de país que venía implementándose años atrás por blancos y colorados. Es más, profundizándolo y echando por la borda todas las esperanzas de cambio que el pueblo había depositado en ello. Sí, si ustedes recordarán, cualquiera que vivió en esos años justamente recuerda lo que era la sensación, ¿no? Del primer gobierno distinto a lo que habían sido hasta el momento los gobiernos tradicionales, y entonces resumía la esperanza de muchos años de acumulación de la izquierda, ¿no? Con cuestiones como incluso el tema que hoy en día está muy en el tapete, pero que a lo largo de los gobiernos frente amplistas medio que quedó por el camino, que es la lucha contra la impunidad, ¿no? Incluso ese tema era había una gran expectativa con lo que iba a suceder, con los distintos militares culpables de atrocidades en el pasado, cuál iba a ser su destino, y bueno, y en definitiva, como decía recién Federico, terminó de alguna forma desilusionando y traicionando esta lucha histórica, ¿no? Una de las cosas que más se recuerdan es que a los 2-3 meses de gobierno, lo primero que hizo el presidente Tabaré Vázquez en ese momento fue ir junto con el ministro de Economía Astori a firmar una carta de intención con el Fondo Monetario, ¿no? Así es, por eso yo hablaba de una doble responsabilidad. ¿Cuál es la primera? El haber tenido la legitimación social para cambiar todo y haber terminado no solamente haciendo lo mismo, sino habiendo profundizado un modelo. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? El haber buscado esa legitimación del capitalismo, ¿verdad? Cuando el pueblo uruguayo estaba dispuesto a pelear, peleó por un cambio profundo, el Frente Amplio no terminó haciendo otra cosa que legitimando el capitalismo, es decir, dando esta idea de que es posible en un sistema que se basa en la explotación que haya lugar para todos, ¿verdad? O como se le dice a veces, capitalismo con rostro humano, ¿verdad? Generó esa idea de que el progresismo había llegado para quedarse. Pero cuando eso se les derrumbó, sobre todo en este último periodo de gobierno, cuando los números de la economía ya no le dan, cuando la apuesta a la inversión extranjera y a la exportación de materias primas empezó a hacer agua, en parte porque justamente que un país dependiente no haya hecho otra cosa que fue lo que hizo el Frente Amplio, que profundizar su dependencia. La dependencia significa justamente que estamos atados a los cambios de la economía mundial, es decir, a los intereses de los grandes capitales, de las grandes potencias en el mundo. Cuando esto cambió y el sistema se va el modelo, se va resquebrajando, ¿qué ha generado en la población? Resignación.
¿verdad? No genera un nuevo entusiasmo, un nuevo impulso revolucionario, sino todo lo contrario, ha generado resignación, ha generado al final la izquierda tampoco solucionó, al final la izquierda también me defraudó. Esa resignación es la que le está abriendo la puerta hoy al retorno de la derecha. Esa misma resignación es la que pudimos ver en Argentina o en Brasil, fenómenos muy parecidos en cuanto a fuerzas políticas que se embanderan con la esperanza de cambio de la gente y después terminan administrando el capital y beneficiando el capital. Eso ha pasado en Brasil, eso ha pasado en Argentina y eso está pasando en el Uruguay hoy. El avance de la derecha, que la derecha logre llevarse el descontento de la gente, es enorme responsabilidad del progresismo que con un discurso y una propuesta de izquierda llegó al poder para terminar administrando lo que había. Por eso también para nosotros es importante hacer esta aclaración y salvedad respecto a los términos que utilizamos. A veces se discute mucho sobre si tal o cual persona es de izquierda o es de derecha. Para nosotros es más importante ver a qué intereses responde, es decir, el programa que levanta o las acciones que toma, las resoluciones que se llevan adelante, a quién terminan beneficiando, y ahí se puede decantar, ¿verdad?, si es izquierda o es derecha. Porque en realidad a lo que hemos asistido en los últimos años es a un mal uso del término izquierda, es decir, se conoce a la izquierda del país como el Frente Amplio, ¿no?, como los que llegaron para gobernar desde la izquierda, y como hicieron lo mismo, lo que termina sucediendo es, bueno, parece que son todo lo mismo. En realidad no es así, el problema es que efectivamente no ha gobernado un programa de izquierda, no ha habido un cambio en la matriz, digamos, económica del país que represente y que, digamos, que en definitiva termine beneficiando a las clases mayoritarias, a la clase trabajadora. Por eso también usar estos términos para nosotros a veces preferimos directamente dejarlos fuera del discurso y hablar de, bueno, a quién beneficia tal o cual programa y a qué clases, ¿verdad?, responde, ¿no? Sí, es decir, plantearlo desde una perspectiva de clase, efectivamente, ¿verdad? Y justamente sobre eso, frente a la resignación que estamos viendo hoy, nosotros tenemos que levantar una alternativa de izquierda. Por eso apostamos fuertemente a la construcción de una herramienta política como la Unidad Popular, que se presente a las elecciones, que levante un programa diferente, alternativo, de cambio, que sobre todo esté dispuesta a afectar los intereses del capital para beneficiar de una vez por todas a las grandes mayorías y que además trascienda la contienda electoral, porque el año que viene, cuando pase la contienda electoral y los representantes del capital busquen efectivamente avanzar en un ajuste contra la clase trabajadora, vamos a tener que salir a enfrentar ese ajuste, ¿verdad? Y ahí la necesidad de una fuerza política independiente que no esté atada a ningún interés como lo es la Unidad Popular, tiene que ser capaz de estar a la cabeza de la lucha popular y enfrentar justamente el ajuste como hemos planteado en otras audiciones, ¿verdad? Desde el aumento de la edad de jubilación, la reducción del presupuesto público, la reducción del salario real, todo medidas que ya se plantean en los discursos y que con Valeria estuvimos previo a esta audición leyendo un poco los programas de gobierno que están en internet, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, para ver que cuando llegamos a la parte del manejo económico del Estado, las propuestas no difieren prácticamente en nada, ¿no? No, justamente, por ejemplo, si uno va a lo que es el programa de la calle Pou, que se perfila como el candidato a ganar la interna blanca, ¿verdad?, del Partido Nacional, allí una de las primeras cosas que hace es reconocer lo bien, digamos, que estamos posicionados económicamente como Uruguay, es decir, de cualquier forma se lee que está elogiando lo que es la gestión del Ministerio actual de Economía, es decir, el ministro Astori. Y bueno, y después plantea esta consigna de él, ¿no?, del shock de austeridad, el shock de tal cosa. En todas las áreas se plantea como una acción de tipo, obviamente lo que termina cuando uno pasa raya es, bueno, evidentemente va a haber un ajuste en todas esas áreas. Y por otro lado, el programa del Frente Amplio reivindica lo que es la inversión extranjera directa como un mecanismo importante y válido. Y bueno, y después plantea un crecimiento económico que cuando uno pasa raya no dice mucho, ¿no? A mí por lo menos es la sensación que me quedó. Se habla de una industria manufacturera de segunda generación. A mí me gustaría que me explicaran qué quiere decir la segunda generación. Es como que se escribe bonito y se dice algo lindo, pero no se está diciendo nada. Y lo mismo sucede con otras propuestas que se pueden ver si uno entra a los distintos candidatos, tanto a Cose como a Daniel Martínez, y ve las propuestas que hacen. En realidad, como que cuesta sacar en limpio qué es lo que se está proponiendo, ¿verdad? Sí. Pero, perdón. No, lo que sí está seguro va a suceder es que como ninguno propone enfrentar esta manera de organizar la sociedad,
el año que viene va a haber un ajuste. Eso Así es, porque los dos programas se proponen controlar el déficit fiscal y los dos proponen hacerlo desde la calidad del gasto. Vamos a leer, el programa de la calle Pou dice explícitamente mejorar la calidad del gasto, ¿verdad? Es decir, controlar las cuentas del Estado no por los ingresos. Nadie va, por ejemplo, a aumentarle los impuestos al capital. Nadie va a tocar las plantas de celulosa o las grandes extensiones que tienen soja, las zonas francas y demás. Todo se propone mejorar la calidad del gasto, que es un eufemismo para decir achicar el gasto, ¿verdad? El gasto público, y como ya sabemos, el gasto público se achica siempre por la parte social. Tampoco ninguno habla, por ejemplo, de reducir el presupuesto militar, por poner sí, o no dejar ejemplo. de pagar la deuda externa. Exacto, ninguno de los dos propone eso. La calle Pou habla explícitamente de solidez jurídica y política lograda en el gobierno del Frente Amplio, solamente que él lo menciona como el logro de todos los uruguayos. Como decía Valeria, lo elogia y utiliza los mismos indicadores de las calificadoras de riesgo para referirse a la seriedad que presenta el de Uruguay, seriedad para el capital, ¿verdad? Y después el programa del Frente Amplio, no es menor, Valeria lo mencionaba, pero yo lo quiero leer literal. Dice, la inversión extranjera directa, y esto lo dice el programa del Frente Amplio, colgado en la página web del Frente Amplio en bases programáticas. Ambos programas nosotros los tomamos de las propias fuentes. El programa del Frente Amplio dice, para 2020-2025, ¿no? El nuevito, la inversión extranjera directa ha sido bienvenida y deberá seguir jugando un rol importante. Se requiere rediseñar políticas para fortalecer sus vínculos con el empresariado nacional. Dice eso por un lado, dice, se requiere mantener el estímulo a la inversión como uno de los motores del crecimiento, revisando los instrumentos existentes para minimizar el apoyo a aspectos que tienen viabilidad en el sector público. Es decir, dicen luego, la ley de promoción de inversiones provee un marco adecuado en este sentido. La ley de promoción de inversiones, que es la que permite que un montón de empresarios se forren los bolsillos sin pagarle un peso al Estado, mientras los trabajadores tenemos que pagar absolutamente todos los impuestos, ¿verdad? Es decir, ambos anuncian un solo rumbo económico, que es el que después es el rumbo madre para explicar después lo que hacen en salud, en educación, en vivienda, ¿verdad? La guía de todo es la misma. Después van a tener matices, van a tener discusiones, sobre todo los matices son más discursivos que en medidas concretas, ¿verdad? Sí, como decíamos hace unos minutos, en realidad ninguno de los programas, por ejemplo, plantea una reforma del sistema tributario, ¿no? Cuando también el gobierno del Frente Amplio llega por primera vez al poder, recuerdo que estaba toda esa discusión de, bueno, la reforma, la revolución tributaria, ¿no? Que iba a haber, que en realidad se terminó pasando en limpio, terminó siendo un aumento en los impuestos al trabajo, ¿no? Que grava en realidad, es verdad, en franjas y demás, pero que no cambió la esencia de cómo hoy recauda el Estado. Federico lo decía, por un lado, la ley de promoción de inversiones permite que los empresarios básicamente exoneren un montón de impuestos, casi que todo lo que estamos viendo alrededor, las obras que se hacen para después vender apartamentos muy chicos y muy caros, o un montón de obras como estas marcas, estas empresas extranjeras que vienen a instalarse al Uruguay. Todas estas empresas tienen un montón de beneficios fiscales y, sin embargo, por ejemplo, no se ha reducido sustancialmente lo que es el IVA, que es el impuesto más injusto que existe, que lo pagamos todos los uruguayos cuando compramos cualquiera de los bienes de consumo que consumimos. O, por ejemplo, en los impuestos al trabajo y a la jubilación, que, de nuevo, si bien han sido en franjas, en realidad sustentan gran parte de los ingresos del Estado, ¿verdad? Así es. Por eso no deja de ser interesante el cómo ambos programas encaran el tema de la administración económica del Estado, ¿verdad? La calle Pou habla bajo el título de shock de austeridad de una gestión que cuida el dinero de todos y nos propone reducir el gasto del Estado. El Frente Amplio nos dice en su programa bajo el título Crecimiento Económico Sustentable, siempre el eufemismo frente amplista suena más lindo, ¿verdad? Suena más simpático, pero después cuando uno lee lo que dice exactamente después, dice, la transformación productiva supone también la transformación del sector público, haciéndolo más eficiente, ¿verdad? ¿Qué significa más eficiente? Si suponemos que es lo que ya están haciendo, es un recorte, y ellos mismos plantean salud, vivienda, y educación. Pasar a órbita privada sectores que hoy todavía son públicos, ¿no? Eso es el eufemismo de la eficiencia. La privatización por adentro, ¿verdad? Solapada de una enorme parte del Estado, una enorme parte de las empresas públicas, es lo que el Frente Amplio entiende como crecimiento económico sustentable, es decir, más eficiente el gasto del Estado. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque estamos empezando un año electoral, ahora sí fuertemente marcado, sobre todo cuando pase la próxima semana de turismo, y tenemos por un lado el programa de los dos partidos que aparecen con mayor intención de voto, que
por más que podamos encontrar matices entre ellos, es claro que no se proponen cambiar el rumbo del país. Tenemos otros partidos, podemos hablar del Partido Colorado o del Partido Independiente, que tampoco reflejan un cambio. Esto se puede ver tanto en sus programas como también hay que ver todos que han votado en el Parlamento, ¿no? Y por eso nosotros planteamos la única fuerza política que en estas elecciones plantea un cambio realmente alternativo, un programa alternativo, es la Unidad Popular. Solo la Unidad Popular se plantea auditar la deuda externa, se plantea cumplir con el presupuesto de la educación, se plantea un sistema de salud público, se plantea un plan de vivienda realmente a cargo del Estado que dé una solución habitacional a todos, se plantea acabar con la impunidad, pero sobre todo se plantea el desarrollo de la industria nacional con independencia del poder del capital extranjero, ¿verdad? Solo la Unidad Popular tiene un programa en beneficio de las grandes mayorías. Y eso es lo que tenemos que plantear nosotros. Si queremos comparar programas, hay que ver de fondo qué dicen y a qué clases sociales busca realmente afectar cada programa. Solo el programa de la Unidad Popular reconoce que el capitalismo es un sistema injusto que tiene que ser terminado y derrotado. Sí, exactamente. El programa de la Unidad Popular está pensado desde la óptica de los trabajadores, de la clase trabajadora, y en ese sentido las propuestas que allí se reflejan van en ese sentido. Algo que a veces se nos cuestiona y se cuestiona de la Unidad Popular es esta idea de que el programa es utópico, ¿verdad? O parece que no se puede realizar. Algo que hay que entender primero es que un programa obviamente que tiene distintas fases, ¿no? Hay cuestiones que pueden ser más a mediano o largo plazo, que son impensadas tal vez en el Uruguay de hoy y que es necesario realizar algunas cosas antes para poder llevarlas adelante, pero también el programa es tan extenso que incluye incluso cuestiones que pueden ser votadas hoy, que no es que van a transformar tal vez sustancialmente la matriz económica, pero sí pueden dar respuesta a situaciones que hoy suceden y que afectan a muchos uruguayos. Por ejemplo, el caso de el plan de vivienda que presentó la Unidad Popular, que incluso se aclara desde dónde se pueden sacar los recursos y que con ese pequeño monto, digamos, de la economía nacional, se puede financiar un montón de viviendas para un montón de personas, ¿verdad? Sí, el problema pasa por enfrentar la resignación y por enfrentar ese discurso que nos dice, nos pone un límite a lo que realmente se puede hacer. Vamos a usar el caso del plan de vivienda. Con el plan de vivienda se plantea dónde construir las viviendas, en tierras que hoy están inutilizadas o incluso expropiando tierras totalmente improductivas que hoy no están cumpliendo ningún uso. Cuando planteamos eso nos dicen, ¿cómo? ¿Expropiar tierras? ¿Atentar contra la propiedad privada? Es decir, cuando planteamos la palabra expropiación desde la perspectiva de los trabajadores, enseguida se nos dicen, ustedes están locos, viven en los años 60, esto no se puede hacer. Sin embargo, hoy el Estado está expropiando tierras. Por ejemplo, está expropiando tierras compulsivamente contra la voluntad de la gente, por ejemplo, para construir el tren de UPM, ¿verdad? Y a los vecinos que se resisten, el propio Estado, el propio Ministerio de Transporte los está llevando a juicio, los está demandando para expropiarle las casas a la gente. Es decir, que la expropiación no ocurre hoy en Uruguay, claro, ocurre a favor del capital, ¿verdad? Lo mismo cuando hablamos de terminar con la zona franca, de terminar con los beneficios fiscales. O sea, ustedes están locos, bueno, pero los trabajadores nadie nos da ningún beneficio, tenemos que pagar los impuestos todo el tiempo, nadie me descuenta el IVA cuando voy a hacer las compras, ni me descuenta el IRPF por ser un buen pagador. Sin embargo, cuando una multinacional paga bien, o le exoneran directamente o por pagar en fecha le dan descuento, digamos. Es decir, la lógica está subvertida, ¿verdad? Parece que uno planteara locuras cuando plantea algo en beneficio de los trabajadores y está totalmente legitimado que para promover una inversión le dejamos algo no pagar impuestos, le regalamos tierra, le construimos carreteras o trenes y sin embargo, de la perspectiva de los trabajadores eso no ocurre. A mí a quién se le ocurriría ahora si planteamos, bueno, hagamos un tren que sea transversal de la ciudad para que los trabajadores pierdan menos tiempo en trasladarse a sus lugares de trabajo. Que nos dicen eso costará millones de dólares y nos dicen, bueno, vamos a gastar con el déficit fiscal que hoy vamos a gastar tantos millones. Y sin embargo vamos a gastar 1.000 millones de dólares en un tren para UPM, ¿no? Cosas como esas son las que tenemos que combatir desde la campaña electoral hoy, poniendo sobre la mesa realmente a quién está beneficiando cada uno desde la administración del Estado. Exacto, y aparte, como repetimos, tampoco son cuestiones que no puedan ser llevadas adelante desde nuestro lugar como Unidad Popular que hoy tenemos, ¿no? Hoy en día la Unidad Popular tiene un diputado en el Parlamento. La idea de la campaña, la idea de todos los grupos es poder aumentar, obviamente, esa representación y que desde allí poder usar ese espacio como una tribuna, ¿no? Como una caja de resonancia de los planteos populares de este tipo de propuestas, poder también denunciar, ¿no? Las propuestas que vienen desde otros sectores y que atentan contra la clase trabajadora, tal vez con un discurso más bonito o a veces ni siquiera. Y por otro lado también defender propuestas y plantear propuestas que vayan en beneficio, como estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Que no son locuras, sino que son cosas que en el Uruguay de hoy se podrían
se podrían realizar. Y por último, para terminar, nosotros queremos plantear la importancia de lo que va a ser sobre todo la elección de octubre. ¿Por qué? Porque si bien el uruguayo está acostumbrado a votar pensando en qué va a gobernar, es claro que en el próximo periodo nadie va a tener mayorías parlamentarias, que por cierto, el Frente Amplio insistió en la importancia de tener mayorías parlamentarias, hay que ver para qué las usaron, para qué sirvieron, mayorías que ni ellos mismos han logrado a veces utilizar, pero sobre todo la mayoría parlamentaria del Frente Amplio ha servido para votar tropas en Haití, para votar tratados de libre comercio, para no darle el presupuesto a la educación, para votar leyes como la participación público-privada o la ley de riego, y nunca ha servido para tocar los beneficios del capital, incluso cuando a veces, honestamente, desde filas frente amplistas se plantean algunas medidas de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque hay que insistir en que las elecciones son dos elecciones. En octubre se vota el Parlamento y queremos reafirmar la importancia de que aumente la presencia de la izquierda, de que aumente una fuerza política como la Unidad Popular en el Parlamento, para que sea caja de resonancia de la lucha popular y para que esté ahí para denunciar cuando se proponen leyes que perjudican a los trabajadores. Y segundo, porque la actuación de la Unidad Popular, de la bancada liderada por el diputado Eduardo Rubio, es intachable. Podemos tener matices, podemos haber preferido más velocidad o menos en algunas cosas, pero podemos decir que es intachable. El compañero Rubio no votó la ley de riego, no votó el Tratado de Libre Comercio, no votó enviar tropas a reprimir al pueblo de Haití, votó a favor del presupuesto de la educación, no votó pagar la deuda externa, y así podríamos tirar una lista de cosas que votó la investigadora NACE, que destapó cómo con el dinero de la salud de los uruguayos se estaba beneficiando una corruptela muy importante. Creemos que ningún otro partido puede galardonarse de una actitud totalmente transparente e intachable como la que ha tenido la Unidad Popular, que es una muestra de lo que queremos defender y profundizar aún más si podemos aumentar la bancada de la Unidad Popular en el Parlamento para el próximo periodo. Así que bueno, como siempre les agradecemos habernos acompañado, escríbanos con sus opiniones y bueno, nos vemos el próximo jueves en Semana de Turismo, vamos a seguir por aquí. Muy bien, hasta la próxima semana.